Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comencemos este recorrido con lo que publica El País de España. Jorge Rodríguez, durante una entrevista para este medio, para El País, habló sobre el nuevo momento político de Venezuela y dijo que la realización de nuevas elecciones pasa obligatoriamente por la recuperación de la economía y la confianza en el organismo electoral que organice esas elecciones. Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta, bueno, que todo esto valió la pena, que todo este proceso valió la pena. Luego estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición, con todos aquellos que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con, y yo no sé si esto le sonará a tu vaso o no, con sectores políticos de la oposición que viven en el exterior. No podría decirte exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque quién sabe si nos ponemos de acuerdo para empezar haciendo elecciones, qué sé yo, de Asamblea Nacional y después de presidencia, o al revés, o todas juntas, ¿sabe? Hay mucho que hacer y hay otra cosa que hay que hacer también, y es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones. Al ser consultado sobre el posible regreso de María Corina Machado, calificó a Machado de borbónica. Si tú revisas la ley de amnistía, hay un artículo que se llama el artículo 9, que todas las personas, es más, se enumeraron, creo que fueron 34 situaciones que se han presentado en Venezuela de índole político, que generaron violencia, que generaron situaciones de distorsión de la paz de la República desde 1999 hasta el año 2025. Se enumeraron en la ley de amnistía. Una sola de las condiciones se quedó como que no estaba sujeto a la ley de amnistía, que era la convocatoria a invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado. Por otra parte, nos está resultando, no quiero ser insultante, bastante borbónica la señora Machado que usted menciona, porque pareciera que no haya aprendido nada de ninguna de las situaciones que nosotros hemos vivido, y ella persiste en su planteamiento de que sea la violencia la que se imponga, de que sea el concepto de tierra arrasada, una cosa de que nadie en Venezuela está hablando en este momento. Por su parte, María Corina Machado aseguró este domingo que los venezolanos están listos para participar en unas nuevas elecciones y reiteró que pronto volverá al país, así lo publica Confirmado, donde también leemos que Juan Pablo Guanipa insistió en la necesidad de avanzar hacia elecciones en el país, subrayando que este proceso debe ir acompañado de condiciones políticas claras que garanticen transparencia y participación. Guanipa afirmó que los comicios deben realizarse lo más pronto posible, aunque advirtió que para ello es indispensable construir previamente un entorno democrático. En ese sentido, insistió en que el primer paso debe ser la liberación de todos los detenidos por motivos políticos y el regreso de los venezolanos en el exilio. Delsa Solórzano reafirmó el compromiso de la oposición con un cambio político en Venezuela, al tiempo que envió un mensaje de bienvenida a los venezolanos que regresan al país en medio del actual contexto político. Solórzano destacó que su casa siempre los espera con las puertas abiertas, refiriéndose a Venezuela, y subrayó que el proceso de cambio debe estar sustentado en principios claros como verdad, libertad, institucionalidad y la inclusión también. Por otro lado, durante una entrevista en Venevisión, el diputado ante la Asamblea Nacional, Stalin González, conversó sobre el diálogo y el entendimiento. Esto dijo: nosotros, nuestra fracción parlamentaria, nuestro grupo parlamentario, tiene toda la disposición de buscar un acuerdo, de conseguir de generar confianza. Yo creo que hoy, desde quienes están en el poder, no terminan de tener confianza en lograr ese acuerdo. Desde nosotros está toda la disposición de construir el acuerdo, que nos generemos la confianza suficiente, que podamos darnos esa confianza que la hemos perdido por cosas que han pasado durante todos estos años, pero creo que el país necesita esa generación de confianza y seguimos poniendo sobre la mesa la búsqueda del acuerdo, la búsqueda de la negociación como mecanismo y no como fin, y podamos lograr que los venezolanos vivamos en paz en nuestro país. También en Venevisión, el dirigente político Freddy Superlano calificó la aplicación de la ley de amnistía como lenta y selectiva,
Denunció que aún existen más de 490 personas detenidas por razones políticas y solicita que la Cruz Roja pueda inspeccionar los centros de reclusión de máxima seguridad. Entonces la ley de amnistía hoy tiene una deuda con el pueblo venezolano, pero sobre todo tiene una deuda con los familiares de aquellos presos que se encuentran todavía en las distintas cárceles del país. Recientemente yo acudí a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela y hacía una solicitud, 6 puntos, pero uno en particular era que le pedía, por favor, pida a la Cruz Roja que entre a las cárceles venezolanas, que toque las puertas de esas cárceles, sobre todo aquellas cárceles que están en la administración, la custodia del SESMA, lo que se llama el Sistema Especial de Máxima Seguridad que existe hoy en día en Venezuela. Además, advirtió que no basta con cambiar leyes si no hay jueces imparciales y separación de poderes que garanticen que no habrá expropiaciones. Generar esa confianza no es cuestión de decretarla, es cuestión de que tienes que dar las señales necesarias, ¿verdad? Que la gente pueda entender de que esa confianza está allí porque hay separación de poderes, porque hay justicia, porque hay jueces imparciales que están a favor de la ley y no los intereses particulares o de agrupaciones políticas. Y en Mundo R leemos que la Plataforma Unitaria Democrática, como un todo, respalda un proceso de negociación política. El reporte lo tiene Derlis Marchán Pérez. El secretario general de la organización, Roberto Enríquez, presentó la hoja de ruta. El plan busca la estabilización, recuperación económica, reconciliación y la celebración de elecciones. Domingo 12 y 15 del mediodía. Requerirá una estrategia clara que combine una expresión ciudadana coordinada, tanto en lo interno como en lo internacional. Con negociación política, el objetivo central de este proceso es la restitución plena de la soberanía popular mediante la celebración de elecciones libres en todos los niveles del Estado. La coalición también planteó la presencia permanente en Venezuela de organismos internacionales como un representante de la Organización de Naciones Unidas, el retorno seguro de exiliados, la liberación de detenidos por razones políticas y el avance de una economía sostenible. Precisamente de presos políticos hablaremos luego de la pausa. No solamente eso, tendremos toda la información económica, vamos a hablar de salud, de lluvias, de sucesos también para, ojalá, nos dé chance de revisar todo el panorama internacional y deportivo antes de una hora muy cargada de economía, pero básicamente, fundamentalmente hablando del salario en Venezuela. Toda una hora con hasta 5 invitados. Eso entre 7 y 8. Son las 6:29. Permítame en publicidad y dando la bienvenida de vuelta al lubricante Cinca. Inca sabe lo importante que es cuidar el vehículo familiar, la moto, tu herramienta de trabajo. Por eso, Lubricante Cinca te ofrece calidad comprobada para cada necesidad. Automotriz, industrial, diésel y más. En este mes de abril cumplen 48 años protegiendo los motores que mueven al país con productos fabricados con tecnología de talla mundial y certificación internacional. Síguelos en Instagram como @IncaLub. Lubricantes Inca, lo que tu motor prefiere. Y Grupo San Simón no ve la sostenibilidad como un pasto, árboles o agua. Una región, sostenibilidad también es empleo, es oficio, es gente. En la planta de leche se reportan más de 350 trabajadores y una parte grande es de la zona del Guayabo. Eso da a Grupo San Simón una verdad concreta de sostenibilidad humana, arraigo, comunidad y vida cotidiana. Y hablemos también de Renata. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Definitivamente, toda Venezuela sabe eso, que la wafer es de Renata. ¿Por qué? Por ese inconfundible crunch, por 4 capas de relleno y deliciosos sabores. Vainilla, fresa, limón y por supuesto, claro, chocolate. Así suena el crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La felicidad incluye a la wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. Síguelos en @productosrenata. Y a ver qué significa liderar la tecnología. Pues para Conexus significa transformar casi 4 décadas de experiencia en soluciones digitales de última generación. Desarrollan herramientas que desafían los límites de la banca electrónica cumpliendo con los más altos estándares globales. Junto a sus bancos aliados, Conexus estimula un ecosistema digital más robusto y avanzado. Conexus, evolución tecnológica que no se detiene. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y
Y a ver, con cada gramo de jamón Plumrose eliges compartir y disfrutar lo bueno. Eliges ese sabor irresistible que ya conoces y la confianza que solo pueden darte 72 años de experiencia cuidando a los tuyos. Porque al final del día, cuando eliges Plumrose, eliges dar lo mejor. Por eso Plumrose. Son ahora las 6:31 de la mañana. Vamos con algo de música. La pausa lo hacemos con esto de Jason Mraz. Lleva por título Soy Tuyo. Con Román Losinski. 6:39 de la mañana ahora. Sobre presos políticos y volviendo a los titulares, tenemos en confirmado que la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales denunció que funcionarios de seguridad retuvieron este domingo al abogado laboral y dirigente político Edwin Zambrano en las instalaciones del aeropuerto de Santo Domingo, ubicado en Táchira. Poco después se conoció que fue llevado al 6CPC de San Cristóbal, se hizo una presentación telemática, luego fue liberado, pero con medidas cautelares sustitutivas que incluyen, entre otras, provisión de salida del país. En confirmado también leemos que en la noche del viernes liberaron a las 5 personas detenidas que fueron llevadas durante la marcha de trabajadores que intentó llegar hasta el Palacio de Miraflores el jueves pasado. El abogado y activista de los derechos humanos Eduardo Torres confirmó este sábado la liberación a través de un mensaje que publicó en su cuenta en X. Entre los liberados, César Gómez, Adrián Balsa, Tony Zapata y Ort Betancourt. Gonzalo Imiob, vicepresidente de Foro Penal, informó que Betancourt, de 21 años de edad y dirigente juvenil municipal de Primero Justicia, fue liberado a las 8 de la noche este viernes. Tanto Betancourt como los otros que fueron liberados deberán acudir el lunes ante tribunales hoy para corroborar si se le impuso alguna medida, según precisó, repito, Gonzalo Imiob. Y en confirmado tenemos que el Ministerio Público de Venezuela informó el viernes que realizó una visita de supervisión al Centro Penitenciario Rodeo 1 en Miranda. Esto tras una protesta reciente dentro del recinto y aseguró haber verificado el cumplimiento de los protocolos de actuación por parte de las autoridades. A través de un comunicado oficial, el organismo indicó que la inspección fue llevada a cabo por la Dirección General de Protección de Derechos Humanos con el objetivo de, cito, velar por el respaldo de los derechos de los privados de libertad en ese establecimiento. Ahora, también en confirmado leemos que Margaret Baduel, activista e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, contradijo este domingo esta versión del Ministerio Público sobre las condiciones de reclusión en el Rodeo 1. A través de una publicación en X, Baduel rechazó el comunicado de la Fiscalía sobre la situación en ese recinto y afirmó que su hermano, Josnars Adolfo Baduel, suma 6 años de detención, los 2 últimos bajo un régimen de aislamiento en ese lugar. Dijo que a su hermano se le han vulnerado sus derechos fundamentales y que su salud se ha deteriorado de forma progresiva. Esa Margaret Baduel. Ahora, Andreina Baduel denunció este sábado que autoridades niegan la recepción de medicinas y visitas a tu hermano, Josnars, quien fue trasladado recientemente a la enfermería del Rodeo 1. En un video publicado en su cuenta en X indicó que un funcionario sin identificación le notificó que Josnars Baduel tiene las visitas suspendidas luego de que ella reclamara saber sobre la condición de salud de su hermano. Los 2 primeros textos de confirmado, este otro de F. 6:41. El Nacional nos tiene que el partido Primero Justicia exigió este sábado la liberación de funcionarios de la extinta Policía Metropolitana detenidos desde hace ya 23 años. A estos los acusaron de disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril 2002 y que terminaron en un fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez. Eso en el Nacional, donde también leemos que la profesora y activista venezolana Ligia Bolívar recibió el prestigioso premio Rudolf Benario de Derechos Humanos. Este galardón lo otorga la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen, Nuremberg, Alemania. Con este galardón se reconoce la trayectoria de más de 4 décadas en pro de la defensa de los derechos humanos en Venezuela y en el mundo. Y una más, confirmado nos tiene que la aerolínea venezolana LASER informó este domingo que reanudará su operación en la ruta Caracas-Madrid a partir de hoy, lunes 13 de abril 2026, tras una serie de ajustes que obligaron a reprogramar a pasajeros afectados, varados en días previos. A través de un comunicado compartido en su cuenta en Instagram, la compañía detalló que los viajeros con vuelos previstos para viernes 10 y sábado 11 de abril serán reubicados en distintas salidas programadas para este lunes 13 de abril, repito, hoy. Economía. Confirmado nos tiene que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración ha promovido la compra de petróleo venezolano en el mercado internacional, al tiempo que destacó el papel de Washington en las ganancias generadas por el país suramericano, Venezuela.
En cuanto a China se refiere, China puede enviar sus barcos hacia nosotros. China puede enviar sus barcos a Venezuela. Les dijimos, compre de Venezuela, afirmó el mandatario, sugiriendo que su gobierno ha incentivado al gigante asiático a adquirir crudo proveniente de Caracas. Y en Banca y Negocios leemos que Óscar Prosperi, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos, FENEGAS, alertó sobre la inviabilidad operativa de estaciones de servicio que expenden exclusivamente gasolina super premium y por los márgenes de ganancia insuficientes que afectan a todo el sector. Luego, y sobre salario, recuerde, dedicaremos toda una hora a analizar las posibilidades de aumento de salario que se nos presentan. 5 invitados tendremos durante toda esa hora, como eje central la profesora, la economista Tamara Herrera. Pero Banca y Negocios nos tiene que ante el colapso del ingreso de los trabajadores venezolanos es urgente establecer un salario mínimo mensual de entre 100 y 120 dólares, acompañado de un plan responsable que garantice su sostenibilidad. Esto lo dijo el exdiputado de la Asamblea Nacional y experto en materia energética, Elías Mata. Insistió en que el aumento debe traducirse en salario formal y no en esquemas de bonificación, garantizando derechos laborales y estabilidad para millones de trabajadores y pensionados. Mata explicó que el país sí cuenta hoy con los recursos para avanzar en esta dirección, siempre que se reordene, dice, el gasto público y se dé prioridad al bienestar de la ciudadanía. Repito, 7 y 8, entre 7 y 8 ese será nuestro tema. Banca y Negocios. También nos tiene que el ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, supervisó supermercados y farmacias en Caracas para verificar niveles de abastecimiento primero y la dinámica de la actividad comercial. En ese sector retail registró un crecimiento de 10% en las ventas durante el primer bimestre del año 2026. Y por parte de Fedeagro, su presidente Osman Quero destacó la necesidad de que los agricultores mantengan una vigilancia técnica rigurosa sobre sus suelos antes de iniciar el ciclo de siembra invierno 2026. El dirigente gremial dijo que los productores tienen garantizados insumos para unas 400.000 hectáreas entre maíz blanco y amarillo. Y Fedecámaras Falcón aboga por el fortalecimiento de los créditos para las empresas privadas. El reporte lo tiene Douglas Durán. El presidente de Fedecámaras Falcón, Carlos Medina, aseveró que en la actualidad la banca se ve reducida a otorgar financiamientos por diversos factores, entre ellos el encaje legal. Carlos Medina, presidente de Fedecámaras Falcón. La banca están haciendo acercamiento al sector privado y de alguna manera lo vemos con muy buenos ojos, pero sabemos que lamentablemente ese esfuerzo que hace la banca se ve limitado por el problema de los encajes legal y que limita mucho la capacidad de otorgar crédito, lo cual conlleva a una limitación. El representante gremial también señaló que es necesario que haya una armonización tributaria, ya que afirmó que en la actualidad las empresas pagan altas sumas por conceptos de impuestos, situación que conlleva a la informalidad. En Monagas, la Cámara de la Construcción reporta lentitud en la ejecución de las obras civiles. Tenemos un reporte de Johnny Moisés Ulloa. El presidente de la Cámara de la Construcción en la entidad monaguense, Wilfredo Anderico, recalcó que a pesar de la situación están trabajando para reactivar el sector, aprovechando el impulso de la industria petrolera en la región. Domingo 11:45 de la mañana. Hay muchas obras que están paralizadas, pero hay muchas obras nuevas. Ya tenemos ese censo de obras paralizadas, está como un 80%, solamente un 20% están activas. Centros comerciales y viviendas, ¿no? De igual manera, Anderico destacó la necesidad de capacitar a trabajadores y empresas en diversas áreas para lograr que la construcción local cumpla con los estándares internacionales. Para poder tener un equipo que sea sostenible en el tiempo. Con esta globalización tenemos que estar a la par, como el PMBOK, la metodología BIM. El presidente de la Cámara de la Construcción en la entidad, Wilfredo Anderico, además ratificó que tienen 200 empresas registradas y esperan que la mayoría se reactiven este año. Y en Banca y Negocios leemos que Consecomercio exhorta a las autoridades a dar a conocer a la ciudadanía y al sector productivo nacional los detalles del plan de ahorro de energía eléctrica establecido para contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico nacional en momentos de sequía y de altas temperaturas en el país. Salud. En Lara, las autoridades esperan la asignación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional para agilizar la compra de insumos y equipos médicos destinados al servicio de traumatología del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. El reporte es de Ramón Vélez. En la entidad, el servicio de traumatología es uno de los que registra mayor demanda debido al constante ingreso de pacientes lesionados por accidentes de tránsito. El gobernador de Lara, Luis Reyes, precisó que la adquisición busca reducir el diferimiento de cirugías en el centro de salud. 10 de la mañana.
Nosotros tenemos ya como una programación hecha, cómo vamos a ir adquiriendo los equipos y seguimos, y no nos vamos a parar hasta que todos los hospitales tengan a disposición los equipos que necesitan para mejorar la atención. Por otro lado, el mandatario regional anunció la entrega de un equipo de laparoscopia de alta tecnología para el Hospital Rotario, ubicado al oeste de la ciudad. Esta herramienta permitirá realizar intervenciones de mínimo impacto y reducirá riesgos operatorios y facilitará la recuperación de los pacientes. Lluvia. En confirmado leemos que un fuerte aguacero registrado durante la tarde de este sábado 11 de abril ocasionó múltiples anegaciones, daños en viviendas y obstrucciones viales en diversas parroquias de Caracas. La parroquia Macarao figuró como una de las áreas más afectadas. En esa localidad, las corrientes de agua bloquearon el tránsito, situación que interrumpió la conexión entre la carretera vieja hacia Los Teques y el resto del área metropolitana. Ciudadanos reportaron daños materiales en al menos 3 casas de la zona, sin casos de personas lesionadas. Por otra parte, en el sector El Ciprés, las ráfagas de viento levantaron el techo de una residencia familiar. Simultáneamente, en la autopista Francisco Fajardo, una lona publicitaria cayó sobre el canal de alta velocidad a la altura de Las Mercedes, incidente que causó un fuerte retraso en esa vía expresa, en esa autopista. Y en materia de sucesos. Mundo UR nos tiene que el cuerpo sin vida de una enfermera fue hallado en el estado Guárico después de estar desaparecida por 3 días. Es un reporte que nos tiene Jorge González. De acuerdo con la información recabada, el cuerpo de Stephanie Tobar fue localizado en una zona boscosa entre la carretera Dos Caminos, San José de Tiznado, en el municipio Ortiz de la región llanera. Tobar había sido reportada desaparecida hace 3 días y al momento de encontrarla, el cadáver estaba en estado de descomposición y con signos de daños causados por animales en la zona. El Colegio de Enfermería de la región pidió a las autoridades esclarecer este hecho. Petra Malavé, presidenta del Colegio de Enfermeros en Guárico, domingo 11:30 de la mañana. Ella se desempeñaba como enfermera en el Seguro Social y en el Hospital Israel Renuárez Balsa. Esperamos y exigimos a las autoridades competentes que se aboquen a este acontecimiento y se esclarezcan los hechos de este suceso tan lamentable que enluta a todo el gremio de enfermería del Estado Guárico. Stephanie era técnico superior en enfermería, estudiaba la licenciatura de esta profesión y laboraba en el Seguro Social de San Juan de los Morros. Por ahora se desconoce las causas que provocaron su muerte, pero el CICPC lleva a cabo las investigaciones respectivas. Tenemos en el Nacional que la tranquilidad del sector El Chuchango en San Carlos, en Cojedes, desapareció cerca de la 1 de la tarde este 10 de abril. Una secuencia de explosiones sacudió a la comunidad mientras el Consejo Comunal Local coordinaba un operativo de distribución de gas. Más de 150 cilindros que los organizadores habían recolectado en la vía pública para su llenado estallaron. Gabriel Aranguren, director de Servicios Públicos de la Alcaldía de San Carlos, señaló que las altas temperaturas ambientales y la exposición prolongada de las bombonas al sol pudieron provocar la detonación masiva. El calor extremo en la zona actuó como detonante sobre los envases expuestos en la calle, generando un incendio que movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad. El detalle completo en El Nacional. 6:51. Planeta de Naciones. Internacionales. A ver, comencemos el recorrido en el sur de nuestro continente, en Perú específicamente, porque sabe que hubo elecciones el día de ayer, pero también las hay hoy. ¿Dirá qué? Sí, es que las autoridades electorales de Perú dispusieron que más de 63,000 ciudadanos afectados por problemas logísticos durante la jornada electoral puedan votar hoy lunes en una medida extraordinaria adoptada para garantizar el derecho al sufragio, mientras los resultados a boca de urnas sitúan a Keiko Fujimori en el primer lugar de la contienda presidencial, aunque no con lo suficiente para ganar en primera vuelta. Habría que decir, en todo caso, el reporte lo tiene desde Lima Oliver Rodríguez. La decisión se tomó luego de que 211 mesas de votación no pudieran instalarse debido a la falta de material electoral, lo que impidió que alrededor de 63,000 electores ejercieran su derecho al voto este domingo. A pedido de la Defensoría del Pueblo, las mesas de sufragio que no se instalaron por falta de material electoral funcionarán este lunes desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en un proceso excepcional que busca restituir el derecho de los ciudadanos afectados. Este fue el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Garantizamos la legalidad del proceso, solicitamos y exhortamos a todas las autoridades el cumplimiento responsable y cabal de lo que se ha acordado y llamamos a la población a mantener la calma y mantener la seguridad y la confianza
en el Jurado Nacional de Elecciones. En paralelo, los primeros resultados a boca de urna de las encuestadoras Ipsos y Datum sitúan en el primer lugar a Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, con 16.5% de los sufragios. La principal incógnita ahora es quién la acompañará en una eventual segunda vuelta ante el empate técnico entre varios candidatos, todos con porcentajes cercanos al 11 y 12%, entre ellos Roberto Sánchez, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Su contrincante se definirá conforme se procesen las actas en las próximas horas, en una contienda que deberá resolverse en una segunda vuelta prevista para el próximo 7 de junio. El gobierno que un exministro, por ejemplo, del Perú ha dicho que ha sido un proceso irregular, que la empresa contratada para la distribución del material electoral es inepta, mientras el presidente interino descarta cualquier tipo de fraude. Keiko Fujimori efectivamente luce al frente, Rafael López en el segundo lugar, el ultraderechista dejando a la izquierda en ese país totalmente por fuera de este proceso electoral. F nos tiene que Perú desplegó desde el sábado más de 100.000 policías y militares para dar seguridad al desarrollo de esas elecciones. Salimos de Perú, vamos a la relación entre Colombia y Ecuador. El gobierno colombiano impondrá aranceles de 100% a los productos provenientes de Ecuador en respuesta a la medida similar que anunció el presidente Daniel Noboa. Tenemos un reporte desde Bogotá con Oscar Pineda. El gobierno colombiano, a través de su Ministerio de Comercio, rechazó la decisión de Ecuador de subir el arancel a los productos provenientes de Colombia. La ministra Daniela Marcela Morales afirmó que han buscado salidas para esta situación, pero no han recibido una respuesta positiva para hablar con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El arancel impuesto por Ecuador a los productos colombianos, que inicialmente fue del 30% y que ahora pasará al 100% a partir del 1 de mayo, desequilibra las condiciones de competencia y de mercado entre los dos países. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, expresó su preocupación por la situación. Sábado, 9 de la mañana. Hay un conflicto político entre los dos presidentes. Se volvió ya un tema personal, pero las consecuencias las están pagando los empresarios de ambos países y los consumidores de ambos países. En ese sentido, el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, pidió a los presidentes de Colombia y de Ecuador que retomen el diálogo para resolver la guerra comercial entre ambos países. A ver, Ecuador, allí en ese país, los camiones apresuran el cruce con la carga por el puente internacional de Rumichaca antes de la entrada en vigencia de los aranceles de Colombia. Vamos al otro país con este reporte de Estefanía Chaparro. Colombia anunció que elevará del 30 al 100% los aranceles a productos ecuatorianos tras la orden del presidente Daniel Noboa de subir también al 100% las tasas de seguridad a importaciones desde el país vecino a partir del 1 de mayo. El gobierno ecuatoriano justifica la acción por la falta de controles de Colombia frente al narcotráfico y la violencia en la frontera. Gremios y comerciantes advierten que estas medidas podrían encarecer productos y reducir el comercio binacional y afirman que los efectos ya se sienten en sus actividades diarias, como lo mencionaron René Verdugo, operador logístico en la frontera, y Oscar Rodríguez, transportista. La afectación se calcula aproximadamente en un 98%. Va a haber un 2% de mercancías que todavía le sirvan a la industria ecuatoriana porque no la va a conseguir en otros lugares. Ya nadie se atreve a hacer comercio por ese arancel tan costoso. Entonces se paraliza totalmente la frontera. Por el momento, analistas mencionan que la tensión sigue sin señales de salida a corto plazo. A ver, y tenemos también que el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, hizo un llamado urgente a los presidentes de los dos países, Colombia y Ecuador, Petro y Noboa, para que retomen a la mayor brevedad el diálogo directo entre ambos países en pro de preservar una trayectoria de 57 años de integración. Centroamérica. Associated Press nos tiene que las autoridades de Costa Rica recibieron el sábado el primer vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos, en el cual viajaron 25 personas de países como Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia, Marruecos y una costarricense, como parte del acuerdo de cooperación migratoria entre ambos países. Tenemos en Oriente Medio que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país tomará el control del estratégico estrecho de Hormuz. Hay mucho del estrecho de Hormuz. Esto mediante un bloqueo naval inmediato tras el fracaso de las negociaciones con Irán. Tenemos un reporte de Stephanie de Sousa.
La medida implica que la Armada estadounidense interceptará todos los buques que intenten entrar o salir de esta vía clave para el comercio energético mundial, considerada una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo. Según Trump, la decisión responde a lo que calificó como una extorsión mundial por parte de Irán, al imponer peajes a las embarcaciones que cruzan el estrecho. Además, advirtió que cualquier barco que haya pagado esas tarifas podría ser interceptado incluso en aguas internacionales. El anuncio llega después de que Estados Unidos e Irán no lograran un acuerdo tras más de 20 horas de conversaciones en Pakistán, donde persistieron diferencias clave, especialmente en torno al programa nuclear iraní. Washington también adelantó que iniciará operaciones para eliminar posibles minas en la zona y respondió con amenazas de acción militar ante cualquier ataque iraní, lo que eleva significativamente la tensión en la región. El estrecho de Hormuz concentra cerca del 20% del tráfico mundial de petróleo, por lo que el bloqueo podría tener consecuencias directas en los mercados energéticos y en la estabilidad internacional. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní rechazó este domingo que el estrecho de Hormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a los buques militares que no se acerquen a la zona, mientras Reino Unido insinuó este domingo que no participará en el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos después de que el presidente Trump anunciase que contarían con ayuda británica y de otros países en tareas de desminado. En Reuters, leemos que los precios del petróleo superaron los $10 por barril el lunes, mientras la Armada de Estados Unidos se preparaba para bloquear el estrecho de Hormuz, tras el fracaso de las negociaciones entre Washington e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra. Y bueno, el presidente Trump advirtió este domingo que impondrá aranceles de 50% a las importaciones de productos de cualquier país que ayude a Irán con envíos de material militar y citó expresamente a China como objetivo de esta represalia. Por su parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, anunció el domingo que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la oferta final y mejor. Llevamos ya 21 horas en esto y hemos mantenido varias conversaciones de fondo con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más que para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. La televisión estatal iraní informó que las exigencias irrazonables, cita textual, de Estados Unidos no permitieron un avance en las negociaciones en Islamabad para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Ahora, las autoridades iraníes anunciaron este domingo la muerte de 3.375 personas en los 39 días de bombardeos de los Estados Unidos y de Israel contra ese país, incluidos 383 niños. Lo informó el jefe de la Organización de Medicina Legal de Irán, Abbas Masiedi. Sobre el Líbano, el primer ministro de ese país, Nawaf Salam, declaró que trabaja para poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah y para garantizar la retirada de Israel, cuyo mandatario Benjamín Netanyahu aseguró que habían eliminado la amenaza de una invasión por parte de combatientes del grupo pro-iraní. Por lo tanto, continuaremos nuestros esfuerzos para detener la guerra, entre los que destaca la iniciativa presentada por Su Excelencia el Presidente para negociar un alto al fuego y permitir que las instituciones estatales legítimas desempeñen plenamente su papel en la protección del Líbano y de todos los libaneses. Por cierto que el Papa León XIV presidió una vigilia de oración por la paz en el mundo. El pontífice pidió acabar con la hostilidad mediante el diálogo. Pero si hablamos del Papa, habría que hacer referencia a esta otra nota de EFE. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado una imagen que, lógicamente, parece haber sido creada al menos por inteligencia artificial, en la que se muestra encarnando la figura de Jesucristo, aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama. El presidente republicano subió esta imagen el domingo a su red social, Truth Social, y en ella también aparece rodeado de militares, sanitarios y una mujer civil rezando. En el fondo de la imagen aparece la bandera de los Estados Unidos, 2 águilas volando, soldados a modo de ángeles en el cielo, además de la Estatua de la Libertad y varios edificios y monumentos icónicos de Estados Unidos. La publicación se produce horas después de que Trump arremetiera contra el Papa León XIV y dijera que es débil y terrible en la política exterior y le instó a dejar de complacer a la izquierda radical. Todo esto cita textual. Asimismo, Trump sugirió que León XIV, que fue elegido papa, han dicho porque era estadounidense y pensaron que sería la mejor forma de lidiar con él, con Trump, con el republicano, y le insta al papa a estar agradecido. Esa última una cita textual. Solo una nota, el conservador Peter Magyar resultó vencedor en las legislativas del domingo en Hungría y afirmó que han liberado al país tras vencer a Viktor Orbán. El primer ministro Orbán reconoció la derrota en las elecciones parlamentarias de este domingo frente a su rival, el conservador, que prometió un cambio en el sistema.
Vamos nosotros a ir a la pausa, luego de ella mucho de economía, pero muchísimo. El eje central será el salario y qué posibilidades tienen los trabajadores en general en nuestro país, con hasta